Buenas noches, amados hermanos, hermanas, iglesia en general. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias también porque Dios nos ha permitido una vez más estar junto a ustedes a través de estas radios emisoras con las que se transmite este programa cada sábado. Bueno, no tan solo el sábado, también los días martes, donde está nuestro hermano Hernán, ¿cierto? Y los días jueves, los ancianos, y día sábado que en este caso nos hacemos nosotros presentes acá para compartir junto a la iglesia que se da cita para estar en lo que hemos considerado lo mejor que nos ha acontecido en la vida. Que Dios se acercó a nosotros de pura gracia. Y en esa gracia nos ha bendecido grandemente. Los favores que nos ha hecho son muy, pero muy... de verdad, de un nivel que no se podríamos sondear, digamos. Todavía no hemos sido capaces incluso de imaginar la gran salvación que ha hecho por nosotros. La salvación que Dios nos hizo no es solamente compararla con la situación que teníamos antes, sino la salvación tiene que ver con incluso ser rescatados de aquellas cosas que habrán de venir. Y de verdad que nosotros podríamos decir con solo tener vida sería suficiente, pero no, nos dará más que eso. Entonces la salvación es mucho más grande de lo que nos hemos imaginado. Así que por eso estamos agradecidos con Dios y damos comienzo a un nuevo encuentro junto a ustedes para que alabemos y honremos el nombre del Señor. Ahí ya está en la guitarra nuestro hermano Jairo, acompañado de nuestro hermano Eliseo. ¿Cómo estamos, Jairito? Paz del Señor, pastor, que el Señor bendiga a todos los hermanos que en esta hora se disponen a ser bendecidos por la palabra del Señor, confiando, agradeciendo al Señor por sus misericordias, como dice su palabra, que son desde la eternidad y hasta la eternidad. Cierto. Y confiando en que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestros males, sino que ha tenido en misericordia de nosotros, y gracias a eso es que estamos en pie en esta hora. Dispuesto junto también aquí al pastor Medardo, junto a los hermanos acá, y esperando poder adorar al Señor, bendecir. Cuántas veces también, pastor, recuerdo cuando usted ha hablado de este momento, de que no es un momento como para escuchar quizás una canción, sino que un momento de adoración, un momento de oír la palabra, y que el Señor nos permita una vez más tener esos preciosos momentos. Así que bendiciones. Eso es cierto, y además estar en casita, porque lo estamos haciendo, ¿cierto? Por vía de Facebook, también por las radios, y estar en un culto de adoración a Dios a distancia, como lo hacemos, no es nada fácil. No es fácil para los hermanos que están en casita, ya que se provocan a veces tantas distracciones, porque se está ahí en familia, hay cosas que hacer, y de pronto una persona se puede acostumbrar a estar haciendo ciertos quehaceres mientras escucha la radio. Ese es más o menos el panorama en realidad. Entonces, por eso invitamos a los hermanos a estar muy concentrados en lo que hacemos. Les invitamos a ello. El asunto o se está o no se está, pero no hacer las cosas a media, de tal manera de que queremos que las personas oigan bien, y que no se hagan una idea así por escuchar vagamente, una idea equívoca con respecto a lo que vamos diciendo. Pero bienvenidos todos aquellos que se dan cita junto a nosotros. Bendiciones, pastor Medardo, paz para todo hijo de paz, dice nuestra hermana Delia, también desde Laja, en espera, dice, de la palabra. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Saludos desde Laja, con mi esposo esperando, dice, la bendición de estar a los pies de la palabra. Bendiciones, pastor Medardo, junto a los hermanos que colaboran a su lado. Bien, aquí estamos, ¿cierto? Ya les mencionaba que está nuestro hermano Jairo ahí en la guitarra, acompañado de nuestro hermano Eliseo, ¿ya? Que juntos van a llevarnos en la adoración, en la alabanza. Y bueno, y en los controles hay nuestro hermano Andrés, como siempre, Andrés Iturra, y también en lo que es Facebook está Jonathan Fuente, que nos está también colaborando. Y de esta manera nosotros damos comienzo, esperamos en el Señor, que como todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo, ¿cierto?, de lo que Dios ha hecho. ¿Sabe? Una de las preguntas que me hizo un niño el día de hoy,
no sé si fue niño o niña, sí, una niña, fue que, ¿por qué Dios envió a su hijo y no vino él mismo? Así. ¿Mm? Y de verdad que suena como un poco razonable, demandante también, ¿cierto? Como diciendo, mandó al hijo a morir, mandó al hijo a sufrir, y él no sufrió absolutamente nada. Da como así, como un panorama tal, una visión tal. Pero a la verdad, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y lo otro es una cosa, no se puede entender en una forma humanista, ¿ya? No se puede entender así. Es otra cosa, porque Dios, por ejemplo, es mucho más amplio que todo este universo, mucho más. Entonces no se puede, es como se dice del propio Hijo de Dios, pues se dice, y me preparaste cuerpo. ¿Mm? Pero ¿qué cuerpo se le hubiese podido preparar a Dios? ¿Qué cuerpo? No habría podido, era imposible. Pero a la palabra, al verbo, sí se le podía preparar cuerpo, y entonces allí él vino y le fue a él como hijo, y Dios para él fue como el Padre. Eso es lo que revela la Escritura. Así que damos gracias al Señor, pero que el Padre estaba, sí, el Padre estaba en Cristo Jesús. Porque eso es lo que nosotros reconocemos. Reconocemos al Padre, al Hijo, y quien siempre está con nosotros ayudándonos, el Espíritu Santo, por el cual damos gracias. Dios le bendiga, dice nuestra hermana Cristina Molina, también nuestro hermano Patricio Parra, saludos mis amados, y nuestra hermana Rosa Mora Cancino dice, bendiciones a todos mis hermanos. Y de esta manera comenzamos, Jairo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hemos venido para adorar y mostrar que estamos agradecidos. Hemos venido para adorar y mostrar que estamos agradecidos con mi Dios agradecido, con mi Dios agradecido. Ha sepultado en la profundidad del mar todos nuestros pecados y no nos has pagado conforme a nuestros males. ¿Cómo no estar agradecido? Oh sí, has sepultado en la profundidad del mar todos nuestros pecados y no nos has pagado conforme a nuestros males. ¿Cómo no estar agradecido con mi Dios agradecido, con mi Dios agradecido? Aleluya. Sí, amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Sí. Hemos venido para adorar y mostrar que estamos agradecidos. Hemos venido para adorar y mostrar que estamos agradecidos con mi Dios agradecido, con mi Dios agradecido.
has sepultado en la profundidad del mar todos nuestros pecados y no nos has pagado conforme a nuestros males. ¿Cómo no estar agradecido? Oh sí, se ha sepultado en la profundidad del mar todos nuestros pecados y no nos has pagado conforme a nuestros males. ¿Cómo no estar agradecido? Oh sí, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y no nos has pagado conforme a nuestros males. ¿Cómo no estar agradecido? Oh sí, se ha sepultado en la profundidad del mar todos nuestros pecados y no nos has pagado conforme a nuestros males. ¿Cómo no estar agradecido con mi Dios agradecidos, con mi Dios agradecido? Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora por todo ese bien que tú has traído a nuestra vida, Señor. Por todo ese amor que tú nos has brindado, Señor. Gracias, papito, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hemos venido para adorar y mostrar que estamos agradecidos. Hemos venido para adorar y mostrar que estamos agradecidos con mi Dios agradecido, con mi Dios agradecido. Has sepultado en la profundidad del mar todos nuestros pecados y no nos has pagado conforme a nuestros males. ¿Cómo no estar agradecido? Oh sí, has sepultado en la profundidad del mar todos nuestros pecados y no nos has pagado conforme a nuestros males. ¿Cómo no estar agradecido con mi Dios agradecido, con mi Dios agradecido? Aleluya. Gracias, papito. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. De verdad, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por todo tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Qué bueno es Dios, cómo ha sepultado en la profundidad, ¿cierto? En este caso de la mar, de ese inmenso océano, sepultó, ¿cierto?, nuestros pecados. Y Dios no nos pagó conforme a los males que nosotros hicimos, sino al contrario. ¿Mm? Hoy día también en la mañana se me preguntaba a qué edad un niño podía ser bautizado. Eso es... de verdad que no podemos hacer una doctrina de decir a cierta edad en adelante ya pueden ser bautizados. La Escritura no menciona aquello, no enseña aquello, sino lo que va enseñando es con respecto al arrepentimiento, ¿ya? El arrepentimiento para luego se produzca el perdón de los pecados por medio del bautismo en el Señor Jesucristo. Cuando digo el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo o en Jesucristo, significa a la semejanza de su muerte y de su resurrección. Y para eso, bueno, el niño debe tener ese arrepentimiento también. Así que algunos pueden ser más maduros que otros y poder llegar a ese estado, ¿cierto?, de arrepentimiento y de conversión. 12 años puede ser y de ahí en adelante. También se me preguntaba por la edad de lo que es el discipulado. Entonces, el discipulado no es solamente un asunto de aprendizaje, no es un asunto de aprender, de cuando comenzamos a darle información o enseñanza. La enseñanza viene desde muy pequeño, cuando ya el niño empieza a captar. Algunos pueden enseñar a sus hijos desde 1 año en adelante, ¿ya? Ese disco duro, ese disco, digamos, en blanco que está ahí en su cerebro, tiene que ser alimentado desde muy temprano. Pero ahora, con respecto al discipulado de seguir a Cristo, significa esto una renuncia a todo, significa una negación, ¿ya? Niégate a ti mismo. Entonces, ¿cuándo puede ser que un niño tenga la capacidad de negarse a sí mismo? Es otra cosa. Pero sí puede ser enseñado, puede ser guiado, ¿cierto?, y tener una cierta enseñanza, pero luego tendrá que tomar la decisión, ¿cierto?, de negarse a sí mismo y a la vez de poder convertirse. Se convierte y para eso tiene que entender la obra del Maestro, ¿ya?, que es nuestro Señor Jesucristo, para ser continuador de ello. ¿Sí? ¿Sí, Jairo? Amén. Sí, recuerdo cuando también el Señor enviaba a esos 70 también, sus discípulos, y le entregaba órdenes que fueran a muchos lugares, y también les decía que no fueran con alforja también, sí, sino que en este caso tuviesen fe. El Señor los llevaba a eso, a tener la fe de que el Señor les iba a acompañar, de que ellos pondrían las manos sobre los enfermos y estos serían sanados. Y es continuar esa obra, y que el Señor permita que muchos más puedan aún así seguir en esta tarea, como él decía, pedir al Señor que envíe obreros a esa misma, que el Señor permita esos obreros también en este tiempo tan difícil. Amén. Hoy día es bastante complicado discipular, mayormente, y sigo encareciendo esto o declarando esto, repitiendo esto que voy a decir hoy día, que la gente está muy humanista. Se ha vuelto muy humanista y eso hace que no se pueda entender, comprender, ¿ya? Entender y comprender son dos cosas que de pronto van de la mano, pero sin embargo una es más profunda que la otra, pero con respecto a la obra de Cristo, de lo que Él hizo. Por eso que muchos encontraban que la palabra de la cruz era locura, dice, para los griegos, para aquellos que pedían sabiduría. Locura a los que se pierden, dice, y lo dice así, que ese es un síntoma de perdición, aquel que considera que es una locura este evangelio de arrepentimiento, este evangelio de negación, este evangelio de creer que a través de la muerte de uno somos reconciliados, y luego más locura todavía de creer de que el que murió crucificado, ¿ya?, en este caso castigado por Roma, haya resucitado entre los muertos. De verdad que les costaba creer, y por eso encontraban que era una locura. Entonces, creer a estas cosas, ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, es como la gente humanista, es tan humanista que ya hace una diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento?
Y cuando hace esa diferencia, algunos han llegado a decir, prefiero al Dios del Nuevo Testamento. Parece más misericordioso, se ve más bondadoso a través de Jesucristo, pero el del Antiguo Testamento a través de los profetas se ve bastante, digamos, un dictador, se ve muy cruel, ¿cierto? Y así. Eso es por una mirada humanista. Entonces, por lo tanto, hay que convertirse bien al Señor y llegar a conocerle por su nombre. Si se le llega a conocer, entonces se sabrá que todo anda bien. Desde Tomé, en espera de su palabra, nos dice nuestra hermana Sonia Fierro. También nuestra hermana Karina Beltrán dice: gracias, Señor, por permitirnos esta fe tan preciosa y el poder estar a la espera de su palabra que nos hace tanto bien. Oye, y hablando de esta fe, le contaba a Jairo cuando recién llegué acá a la radio y le decía, Emerson me volvió me mandó un audio, de verdad. Los que no saben y se pueden enterar ahora, que Emerson, que vive allá en La Serena, tuvo que viajar el día lunes. El día lunes viajó hacia Santiago porque su tío Carlos estaba conectado a las máquinas y a las 13 a 14 horas lo desconectaban porque estaba desahuciado de los médicos. Entonces él tuvo que viajar para alcanzar a llegar al hospital antes que lo desconectaran y poder orar junto a la familia, ¿ya? Y luego desconectarlo. Y entonces a las 6:55 minutos más o menos me escribe muy temprano en la mañana ese día lunes para decir: pastor, a esto voy, a Santiago, le pido la oración. Entonces aquí en la radio, que comenzamos el programa a las 9 de la mañana ese día lunes, comenzamos a pedir a todos los hermanos que estuvieran orando y les expliqué que Emerson iba a ir al hospital, iba a orar, él iba a orar y que Dios lo utilizara, que lo usara, que lo respaldara, que Dios hiciera un milagro, el milagro de que el tío se convirtiera y luego, si Dios quería llevárselo, pero que alcanzase a despertar para convertirse y que también se le predicase, en este caso, a los familiares. O el otro milagro sería que sanara. Y bueno, y esperamos después, cuando ya me escribe el Emerson, que ya regresando a La Serena, y me dice que el tío en ese momento abrió los ojos. Escuchó y abrió los ojos. Mire, y ya eso fue lo único que sabíamos. Pero ahora me vuelve a mandar un audio que la tía le explica hacia La Serena, le dice: Emerson, los médicos están sorprendidos y no saben qué pasó ese día. No saben. Porque el tío Carlos, por causa de las hemorragias internas, es que estaba gravísimo. Sin embargo, dice, los médicos ahora dicen que no tienen la menor idea cómo es que la hemorragia se detuvo aquel día. Se detuvo la hemorragia. No hay ninguna hemorragia interna. O sea, ahora añadimos, ¿cierto?, que él oyó, abrió sus ojos, pero a la vez, lo que no sabíamos, porque eso lo vinieron a detectar después los médicos, es que toda hemorragia interna había desaparecido. Y damos gracias al Señor por esto, de verdad. Sí, ese es tu Dios a quien tú adoras. Gracias, ese es tu Señor a quien tú obedeces. Aleluya. Para que sepas que bueno es Dios, maravilloso es Dios. Sigamos en esa obediencia y sigamos intercediendo cada vez que tenemos la oportunidad. Dios le bendiga, pastor. ¿Ya? Es una alegría de escucarle, nuestra hermana Margarita Monte. Gracias, bendiciones, hermana Margarita, y nosotros seguimos adorando al Señor junto a nuestros hermanos. Gloria al Señor. Los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Los ancianos se postran
delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder, y el poder, y el poder. Los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder, y el poder, y el poder. Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor. De verdad, la honra es para Él, la gloria es para Él. Y estoy recordando algo más que no lo habíamos tratado por medio de la radio. Esto fue más interno, entre nosotros, ahí a través de los grupos de WhatsApp. Recordarán cuando les escribí diciendo: bendiciones a todos. Pido que estén orando por la hermana Carmen Gloria. Está grave en el hospital de Cañete. Le están buscando cama UCI. No hay disponible en Concepción.
La tienen que conectar a ventilador. Dios en su gracia le dé salud. Su oración es importante, hermanos. Gracia, paz para todo hijo de paz. Así escribí ese día a 2 grupos de WhatsApp, ¿ya? Cada grupo más o menos son como 30 o pasadito de 30 hermanos. Entonces, para que estuvieran orando, eso fue el día 17, ¿ya? El 17. Hoy día estamos a 19, o sea, 2 días atrás. Si eso fue el 17, sábado 19, 18, el día jueves, pues, ¿ya? El jueves que no estuvimos haciendo radio ese día. Entonces, dimos este aviso para pedir a la iglesia que estuviese orando. Porque de verdad, ella no se podía movilizar, le faltaba aire, no podía, de verdad, y la llevaron grave. Nuestro hermano Carlos Rueda junto a su esposa, hermana Erika, ellos la llevaron hacia el hospital de Cañete. La encontraron muy mal en Cañete. Entonces, por lo tanto, le empezaron inmediatamente a atender, ¿ya? Y a buscarle una cama UCI que no encontraban, ¿ya? Y para eso tienen que buscar en todo lo que es la región primeramente. Y no podían. En Curanilagüe no la recibían por su gravedad. Mire, no la recibían por su gravedad. Así que encontraron un espacio luego que empezó la iglesia a orar en Concepción. Así que la trasladaron a Concepción. Los hermanos inmediatamente también fueron detrás de la ambulancia hacia allá, hacia Concepción, y estuvieron con ella sirviéndoles allí para estar cerca y ver todos los asuntos. Resulta que ella se empezó a mejorar en el camino, al grado de que allá en Concepción, quien les atendieron, el mismo médico llegó a decir que en Cañete eran muy alaracos, ¿ya? Así, de verdad. ¿Por qué? Porque ¿cómo podían mandar a alguien en esas condiciones? Y no, está pero bueno, para que vean ustedes y sepan y adoren al Señor. Dios está haciendo cosas. Oiga, y estaba pensando en eso. Y si Dios está escuchando nuestras oraciones para estos milagros, entonces, ¿cómo no orar por la iglesia? Amén. ¿Ya? Anoche oraba sinceramente delante de Dios y le decía, Señor, la unidad se ve imposible. La unidad de la iglesia se ve difícil. Se ve muy difícil. Y Señor, te digo de que llega uno a pensar que es imposible. Uno llega a creer que no va a ser probable. Y si la unidad se lograra, Señor, se va a meter, nuestros pensamientos humanos para decir, lo logramos, y nos vamos a olvidar que eres tú, que te pedimos a ti. Yo recuerdo aquella oportunidad en Arica, reunido con una iglesia allá en Arica, y decían, pastor, ¿sabe? Aquí han venido a profetizar que el mar se sale y que Arica es destruida por un gran tsunami. Y no ha sucedido nada. Y yo le dije, pero ustedes estuvieron orando. Sí, estuvimos orando, pastor. La iglesia se unió en Arica para orar, para que eso no aconteciera. Claro, y ahora están diciendo no ha ocurrido. Entonces, pobre profeta quedó de mentiroso porque no ocurrió. Pero ustedes estaban orando para que no ocurriera. Bueno, ¿con cuál milagro se quieren quedar? ¿Con la destrucción para decir se cumplió la profecía? ¿O con el milagro de que Dios escuchó nuestras oraciones y no hubo tsunami? Eso me recuerda al apóstol Pedro cuando estaba en la cárcel y la iglesia oraba por su liberación. Y luego cuando Pedro fue liberado por el ángel y llegó a la casa donde ellos estaban reunidos, golpeó la puerta. Una niña miró y vio a través de una celosía, seguramente era Pedro. Corrió para decir, es Pedro. Y todos los que habían orado por Pedro dijeron, estás loca. ¿Es así? ¿Creemos después de todo a la respuesta de que Dios el que hace milagros? ¿Creemos? ¿O estamos viviendo solamente sensacionalismo? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces por eso yo decía, si se logra la unidad, no se va a decir Dios lo hizo, sino que inmediatamente vamos a salir. Yo oraba por la unidad, yo trabajé por la unidad y lo logramos porque nosotros nos pusimos de acuerdo. ¿Sabía usted que la unidad fue pedida por nuestro Señor Jesucristo? Él fue el que oró al Padre pidiendo que fuéramos uno. Y nosotros somos los que resistimos, e incluso muchos. Hoy día somos más de la división más que de la unidad. Y los que se dividen, ¿qué creen que hacen los que se dividen, los que se separan, los que se apartan? ¿Ustedes creen que trabajan para restaurar a los que dejaron atrás?
de dónde salieron, trabajan para su restauración. El otro día hablábamos acerca de lo lejos que estamos de una reforma, que no tenemos espíritu reformador, que no tenemos esa capacidad ni la valentía. ¿Ustedes creen que la valentía de una reforma es decirle la verdad al que está equivocado? ¿O la valentía es ser lo suficientemente humilde para poder trabajar por la unidad para que los demás sean restaurados? Entonces, algunos tienen por valentía tomar una espada y pelear. Otros tienen la valentía de dejarse crucificar. Entonces, ¿de cuál de los valientes somos? ¿De un Cristo que oró por la unidad y que en realidad la unidad no se provocó, no se produjo, pero él no oró porque se unieran fariseos y saduceos, porque allí también se unieron? Se unieron hasta Poncio Pilato, se unió con Herodes para ir en contra de Cristo. O sea, la unidad también existe en el sentido de que muchos se unen para hacer fuerza porque buscan, ¿cierto?, una razón, un motivo, una unidad, un propósito que los une, tienen un mismo propósito, y cuál es pelear contra el Cordero, destruir al Cordero. Pero, sin embargo, no tienen una unidad como aquella que pide nuestro Señor Jesucristo al Padre, para que ellos sean uno así como yo en ti y tú en mí, que ellos sean perfectos en unidad. Ser perfecto en unidad fue una petición, y todos aquellos que no están a favor de aquella unidad son contrarios a la palabra de Dios, son contrarios. Bueno, vamos a justificar que nuestras divisiones son porque vamos siguiendo la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? ¿Cuál es la verdad? Esa verdad, la que de alguna manera, las diferencias que tenemos, es que yo difiero, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Y quién dice que Dios bajó del cielo con su palabra para que tú estuvieras de acuerdo con él? Nos convertimos y obedecemos, porque si no, entonces si lo experimentáramos así, ¿cómo sería el mandamiento aquel que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien? ¿Cómo sería que el niño diga o el hijo diga, es que mi papá es un borracho, es que mi papá de la manera en que me trata es un grosero, mi papá nunca me ha tratado bien, me ha maltratado? ¿Cómo voy a honrar a un padre? Entonces el niño tendría que decir, mi padre no se merece que yo le honre. ¿Tendríamos que verlo así? No, lo vemos desde el punto de vista divino, que Dios dio un mandamiento. Honra a tu padre es un mandamiento. Honrar a tu padre no es una opción, es un mandamiento. Y el hombre y el joven que es temeroso de Dios hará conforme a ese mandamiento. Nosotros también estamos viendo que Cristo no nos mandó, sino pidió al Padre. Es un milagro de Dios. Y si nosotros estamos resistiendo, estaríamos volviendo al principio, aquel donde el corazón del hombre es de continuo solamente al mal. ¿Ustedes creen que ir de continuo solamente al mal es un asunto de hacer maldades, de cometer adulterio, de matar a la gente? ¿Esa es la única maldad? ¿Qué dijo Dios acerca de los amigos de Job? Les dijo que ellos con toda su sabiduría e inteligencia, que estaban allí de alguna manera conversando con Job, usando de la sabiduría, Dios mismo dice, no habéis hablado bien de mí. O sea, ellos no hablaron bien de Dios. ¿Ve? Porque a la final, con toda la verdad que ellos decían, no estaban representando al Dios de la verdad. Oiga, ¿no nos irá a pasar lo mismo? Entonces tenemos que examinarnos y mirarnos y decir, Señor, aunque no trabaje por la unidad, pero Señor, me convierto. ¿Ve? Aunque se ve difícil, pero Señor, aquí esperamos un milagro. Y Dios es el Dios de los milagros. Sí, humillarnos delante de Dios para pedir ese milagro. Porque es de Dios el que nos amemos los unos a los otros. Es de Dios. Porque si nosotros nos vamos a separar y porque los demás están equivocados, entonces sean más directos. No le sigan diciendo hermano y condénenlo. Pero no puede ser, ¿cierto? No. Entonces, pero si siguen siendo de Dios, ¿por qué nos separamos? ¿Por qué nos dividimos? Entonces, por favor, Cristo dijo, para que estos sean uno. Sí, uno. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. ¿Eres un creyente de Él? ¿Crees en Jesucristo? Los que han de creer en mí, dice, por la palabra de ellos. Y no que estemos utilizando. Por eso, cuando el apóstol Pablo encaró a Pedro, se desunieron.
¿Ya? Esa diferencia que pudieron tener los separó. La diferencia que Pablo tuvo con Sila, se separaron. ¿Eso provocó una separación? ¿Mm? No, no. ¿Ve? Ahí estaba Bernabé, estaba Marco, estaba Sila, estaba Pablo. Y me parece que fue con Bernabé. No me acuerdo bien si es Bernabé. Mire, me estoy ya ahora con todos los nombres que uno sabe de la Biblia, los compañeros de Pablo. Pero allí hubo entre ellos una diferencia. Pero la diferencia no los llevó a dividirse. La diferencia los llevó simplemente a tomar compañeros diferentes y a salir a predicar el Evangelio. Siguieron realizando ambos la obra sin tener que uno formar un grupo y otro formar un grupo aparte. Porque el apóstol Pablo a eso le llamaba carnalidad. ¿Ve? Carnalidad. Hoy día, uno al juzgar diría, parece que somos más carnales que los de Corintios, pero abrigamos la esperanza que Dios haga un milagro con respecto a todos nosotros, porque todos invocamos un solo nombre. Todos hemos sido bautizados en un mismo bautismo. No tenemos dos padres, no hay dos dioses. Hay uno solo, Dios, Dios el Padre. Y es Dios sobre todo, en todo y como queramos. Él es Dios, el único Dios. ¿Ve? Un Señor, un bautismo, dice la Escritura. Así que por lo tanto, solo un Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce, ¿ve? Que provoca en nosotros, desde el inicio de nuestro llamamiento, provocando en nosotros el arrepentimiento, ayudándonos en esa tristeza tan profunda, tan grave, que en realidad si no hubiera consuelo nos hubiéramos muerto completamente de tristeza. Pero sin embargo, Él nos consoló. La sangre de Cristo nos lavó, nos limpió. Hubo un cambio en nuestro corazón gracias al milagro que Dios ha hecho. Y todos tenemos el mismo milagro. ¿Cómo es entonces que estamos tan separados, tan divididos? Si es el mismo milagro. Dios hizo un milagro en tu vida. Él cambió nuestro destino. Íbamos camino hacia la condenación. Íbamos camino hacia la destrucción. Nosotros hubiésemos sido igual que los demás, hijos de ira, lejos de la verdad. Pero sin embargo su misericordia, por gracia, es que estamos en esa verdad. Y si tú predicas la verdad, no te olvides que fue por gracia. Un favor que tú no te merecías, que Dios te haya revelado, pero no te lo reveló para convertirte en enemigo de tus hermanos, sino para que sepamos cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo nosotros debemos ser una luz para los demás, no para que nosotros gritemos las verdades al otro que está equivocado. El apóstol Pablo mismo decía, y si otra cosa sentís, él nos hacía problema, si otra cosa sentís, él decía, ya os lo revelará Cristo. Tenía esa paciencia, tenía ese creer de que Dios podía producir el mismo sentir. Y el apóstol enseña aquello, da consejo, que nosotros tengamos que tener el mismo sentir, todos de un mismo sentir. E incluso en otra oportunidad también dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual, teniendo esa forma de Dios, no se aferró a aquella forma. ¿Ve? No se aferró a aquello, sino que al contrario, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, él mismo se despojó. Escuchen bien, Él no vino aquí a la tierra para tener la razón sobre los demás. Él no vino aquí a la tierra para decir que era más sabio que los demás. Él no vino aquí a la tierra para mostrar las equivocaciones de los demás, sino a revelar lo que estaba escrito acerca de Él. Él vino a mostrar el camino y Él mismo se mostró diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por lo tanto, nosotros también mostrémonos como tal, no en palabras, sino en hecho, en conducta, de tal manera que la gente se convierta a lo que somos y no a lo que decimos. Cuando la gente se convierte a lo que decimos, después nos van a encontrar inconsecuentes cuando vean que no somos aquello que decimos. Cuando se den cuenta que en realidad de pronto estamos más con una raíz de amargura que estar con un corazón limpio. Porque el de limpio corazón verá a Dios. Si tú conoces a una persona que te está enseñando la palabra y eres limpio de corazón, entonces ten confianza, porque ese limpio de corazón te mostrará a Cristo. Ese limpio de corazón te mostrará lo que ve. ¿Y qué es lo que ve ese limpio de corazón? Ese está viendo al Señor, ese está viendo a Dios cada día, siempre está viendo a Dios.
No está mirando lo malo de cada uno, sino que está viendo a Dios lo que Él quiere hacer a través de su gracia y de su misericordia por cada hombre pecador. Así que por lo tanto vamos hacia adelante, avanzando de tal manera sin tener que tropezar en aquellas cosas que nosotros creemos como si fuese lo máximo en revelación. La máxima revelación que tenemos en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo, y poder enseñar cosas tan así, como le dijéramos, tan simple, tan sencilla, tan modesta, como lo que dijo aquel hombre que había sido ciego y dijo: lo único que yo sé, que antes yo era ciego y que ahora veo. Eso es lo mismo que cada uno de nosotros. Comienza a mirar si hay ceguera, si han abierto los ojos, pero ¿hacia dónde abren los ojos? ¿Abren los ojos para ver el mal que ven los demás? Él mismo, por ejemplo, que había sido ciego y se le abrieron los ojos, los demás que se veían como santos, como dueños de la verdad, le dijeron: pero ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Y él responde diciendo que él sabía, es lo que él entendía, que Dios no escuchaba a los pecadores. Entonces eso los podía en jaque a ellos, pero él no dijo: ¿y cómo andamos por casa? Él no dijo: si él es pecador, ustedes son peores. Esa no fue la discusión que hizo el que había sido ciego, sino él habló de una verdad, de algo consecuente. Porque dijeron: Jesús es pecador, y él dijo que Dios no escuchaba a los pecadores. y Jesucristo fue el que le dio la vista a este ciego, y con eso quedó establecido el gran milagro, y por lo cual muchos siguieron a Cristo, mas otros tropezaron. ¿Pero en qué tropezaron? Tropezaron en las razones con las que los demás les intentaban decir: es pecador, y buscaban la forma de poder establecerlo como un pecador. No que alguien veía el pecado, sino que le abrieron los ojos de una manera equivocada. ¿Cuántas veces también algunos, dando consejos, después terminan viendo conforme a ese consejo y le dicen: no, es que él es esto, no, es que este otro es esto? Y la gente escucha esas razones y después se estorba en su mirada y dice: oye, es verdad, y logran ver. Pero ¿por qué no muestran aquel que comenzó la buena obra? Claro, poder decirle: hermano, mira, ese hombre que te enseña es como cualquier otro hombre, es como nosotros. Pero lo que tenemos que mirar es que Dios eligió a uno igual que nosotros para enseñarnos. Dios no trajo un ángel para que éste se hiciera hombre y nos enseñara. Así que, por lo tanto, cada día que vemos una imperfección en alguien, no porque quiere ser imperfecto, sino que porque nosotros tratamos de buscarle las imperfecciones, démosle gloria a Dios que un imperfecto está siendo llevado hacia lo perfecto, juntamente con aquellos que son enseñados, porque todos estamos siendo enseñados de Dios. Sí, ¿quién nos enseña? ¿Nos enseñamos entre nosotros o es Dios enseñándonos? ¿Nos vamos a convertir a Dios o nos vamos a convertir a nosotros mismos? Vamos a estar aquí estableciendo grupos, y yo soy de este y yo soy de este otro. ¿Qué dijo Pablo cuando vio tales palabras y cuáles acciones? Dijo: no puedo hablarles como espirituales. Y es necesario que haya una iglesia espiritual en este tiempo final. Miren ustedes las unidades que se están provocando. Se está provocando una unidad en los pecadores, se está provocando, aunque ellos nunca se van a amar como es el verdadero amor, pero se van a amar en aquellas cosas en las cuales están de acuerdo. Se van a sentir respaldados, como se unió Poncio Pilato juntamente con Herodes y otros más para darle muerte ¿a quién? A Jesús, el Hijo de Dios. Así también Apocalipsis, capítulo 17, habla de que los reyes de la tierra, estos se consultan unidos, ellos también están unidos con un mismo propósito, y es pelear contra el Cordero, y están peleando contra el Cordero. Y entonces es tiempo de que nosotros también seamos uno, una unidad, pero una unidad en el amor correcto, en soportarnos unos con otros, en saber rescatar a nuestros hermanos del fuego, del incendio, saber rescatar a nuestros hermanos de la equivocación, saber, por actitudes, saber ayudar, bendecir, no hablar mal, sino al contrario, y tener esa paciencia
de que tú lo que has visto, porque cuando Dios te abre los ojos para ver una verdad, no es para que tú te dividas con el otro, sino para que tú después tengas la paciencia, la misma paciencia que Dios o la verdad tuvo contigo, esperándote para abrirte los ojos, así también tener paciencia que aquel que es tu hermano también verá lo que tú has visto. ¿Puedes ver aquello? Sí, esto es de Dios. Esto no es de nosotros. La unidad es una petición de Cristo al Padre y nosotros debemos a esa oración decir amén. Que así sea, oh Dios, porque entre nosotros nos va a costar. Yo mismo que estoy predicando aquí ahora, te digo que a mí me cuesta. Sí, cuesta mucho. Cuesta mucho cuando uno va aprendiendo de las Escrituras y decir, me van a estorbar algunas cosas, me van a estorbar algunas cosas que yo sé, me van a estorbar algunas cosas que algunos practican y que uno no está muy de acuerdo con aquello, estorban. Entonces uno ve difícil, pero Señor, para mí es difícil, pero para ti no es difícil. Tú lo has pedido y sé que el Padre lo va a hacer. Y Señor, vaya que necesitamos esta unidad, pero no una unidad para hacer una fuerza en esta tierra y decir, ahora que estamos todos unidos, elijamos un candidato, elijamos a alguien que nos guíe, cuando sabemos que el que nos guía es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía para llevarnos a casa, para llevarnos hacia esa patria celestial, no para que nosotros hagamos patria aquí en la tierra y podamos establecer, porque se imagina, podríamos juntar a todos los cristianos del mundo y decir, oye, declaremos la independencia de una tierra y nos convertimos en una nación evangélica. Te digo que no vamos a perdurar, porque se va también a dividir. Entonces lo que tenemos que hacer en obediencia, seguir predicando el Evangelio y seguir gozándonos con los que están en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Debe ser nuestra alegría, no la construcción de grandes templos, quién tiene el mejor templo, sino nuestra alegría debe de ser porque un pecador se ha arrepentido, porque alguien está diciendo gloria a Dios cuando era imposible que glorificara a Dios, cuando alguien está reconociendo que hay un milagro cuando no debiera haber un milagro, cuando la gente de ciencia se siente entorpecida y no sabe qué hacer, y lo único, como sucedió con el tío de Emerson, lo único que atinaron es desconectémoslo. Y lo desconectaron de la máquina, pero Dios no lo desconectó de la vida. Dios decidió no desconectarlo de la vida. El que sopló aliento de vida en ese hombre fue Dios. Y Dios va a decidir cuándo es el tiempo y cuándo es la hora. Y si Dios quiere realizar un milagro, tal vez lo va a hacer. Y es un hombre que no era creyente, no es un hombre convertido. Los milagros debieran estar ocurriendo en los convertidos, pero sin embargo sigue ocurriendo en aquellos que no le conocen. ¿Sabe, además de lo que sucedió en este hospital cuando estaba allí el hermano Carlos y la hermana María, la hermana Erika y la hermana Pamela, estaban allí mientras la hermana Carmen Gloria estaba siendo atendida, y de pronto aparece un muchacho que había intentado quitarse la vida. Ese muchacho de pronto vio que las hermanas estaban sirviendo a las demás personas, y ese muchacho estaba siendo ingresado y él vio esa acción y dijo, esas personas deben ser cristianas, dijo. Oh, yo cuando salga de adentro de la sala quisiera que una de ellas se acercara y orara por mí. Esa fue su petición en su corazón, él no lo dijo a viva voz. Y bueno, ingresó, y luego cuando sale otra vez, entonces se acerca la hermana al verlo triste y le pregunta, y él se puso a llorar porque Dios atendió su clamor. Pero ¿el clamor de quién? Y él dice, yo soy hijo de pastor. Y entonces mostró su realidad y mostró cómo su padre fue seducido por otra mujer y cayó en pecado, y vino la tremenda ruina. Vino una ruina terrible, un juzgamiento, y él también se estuvo alejando. Se alejó, y lo único que ya no tenía esperanza, se quiso quitar la vida. Pero ahora, aleluya, le renació la esperanza. La hermana Erika me decía, oh, tal vez para esto vinimos acá al hospital por este hombre que se estaba quitando la vida. Pero Dios le ha dicho que Él es el que desconecta. No son los hombres los que deciden. Ni aun que uno atente contra su propia vida, no tiene tal poder de decisión, sino que es Dios. Y Dios conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque su nombre. Y que así sea.
que Dios nos permita, oh Dios, permítenos lo que tú mismo pediste al Padre, esa unidad, que nos ayudes a estar unidos a esa palabra a la que nos hemos convertido y que ésta también realice la obra en cada creyente. Señor, tu iglesia te necesita, más que nunca te necesita. Haz un milagro, Señor, en estas ciudades en las cuales estamos nosotros compartiendo, donde predicamos tu palabra. Haz un milagro, Señor, pero uno de aquellos, un milagro, donde también nadie se atribuye a sí mismo haber logrado algo. Ni siquiera yo que estoy predicando sobre esto tenga que algún día decir, es que yo lo dije. Oh Dios, no es lo que yo haya dicho. Somos instrumento en tus manos. Si esto está en ti, decidirlo y hacerlo, Señor, hazlo. Oh, hazlo porque desesperadamente lo necesitamos. Sácanos de nuestras ociosidades. Sácanos, Dios mío, de esa distracción que estamos teniendo. Sácanos de ese humanismo que nos está atrapando. Saca a tu iglesia de esa psicología en la que está siendo atrapada. Sácanos, Dios mío, de esos argumentos, de ese razonamiento que se está apoderando de tu iglesia, para que ésta vuelva a la fe sencilla y simple de creer que solamente la fe a tu palabra hará. Tú puedes hacerlo porque tu Espíritu Santo no ha dejado de ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Necesitamos un milagro, oh Dios. Sopla con tu Espíritu Santo sobre una iglesia que te necesita. Señor, te necesitamos. Te necesitan los jóvenes. Te necesitan las señoritas. Te necesitan, Dios mío, una iglesia que está tan distraída. No nos permitas más distracción, oh Dios, y permítenos volvernos a ti de todo nuestro corazón. Haz un milagro, Señor, haz un milagro. Sí, no queremos ir a una UCI como iglesia. Te tenemos a ti. Tú eres el aire que nosotros respiramos. Di la palabra, Señor, y verás que el poder de tu palabra. Pero también está escrita, Señor, la palabra está escrita y dice que el afán, el amor a las cosas pasajeras de la vida ahogan la palabra y ésta se vuelve infructuosa. Entonces ayúdanos, porque tal vez la palabra, que tiene tanto poder, con ella creaste los cielos y la tierra, pero se está volviendo infructuosa si la iglesia está enamorada de las cosas de hoy, de las cosas pasajeras, amando al mundo, sí, más que a Dios. Como dijo Pablo, Demas me ha desamparado amando más al mundo. Señor, no lo permitas, por favor. Pone espino a nuestras espaldas. Pone espino, Señor, a nuestra diestra, a nuestra siniestra, que tengamos una sola opción, caminar solo hacia ti. Que nunca nos volvamos atrás, ni nos apartemos a diestra ni a siniestra. Coloca espinos, por amor, coloca espinos para que no podamos salirnos del camino y seguir hacia ti, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén, amén y gloria a Dios, amén.